Paz y bien, hermanos. Domingo de la Santísima Trinidad. La Trinidad, misterio, presencia y compañía. Homilía para el Domingo de la Santísima Trinidad en este año del curso eclesiástico, año B, escuchando el Evangelio según San Mateo. Los versículos finales de este Evangelio en el capítulo 28, versículos 16 al 20. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Hermanos, hoy es la solemnidad de la Santísima Trinidad, el domingo que sigue a Pentecostés. Hoy confesamos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo cristiano es la confesión de ese Dios de amor cuya contemplación se nos abre hoy para llenar el corazón de una misteriosa alegría. Un día fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y un día hemos de disfrutar de esa visión, de esa plenitud y posesión que excede toda comparación de lo que nosotros podamos hablar y hablar mientras vivimos en este mundo. Las palabras que hemos escuchado son las palabras finales del primer Evangelio, del Evangelio según San Mateo. Aprendamos de memoria esta frase final del Evangelio, que es como la firma de los 28 capítulos de este libro. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Solo por Jesús está presente en medio de nosotros podemos hablar de Él. Jesús no es una fantasía, sino una presencia viva y vivificante, una compañía. Por esta razón, porque Él es nuestro inspirador e interlocutor, hablamos de Él y con su gracia seguiremos hablando hasta la muerte. Jesús vive. Jesús es el viviente. Jesús es el que explica las Escrituras y comparte el pan, como lo dice una de las plegarias eucarísticas. En este Evangelio, en que se proclama la Trinidad, hay al principio una frase sorprendente y diría preocupante. En el fondo es un misterio. Dice el evangelista, sin querer rebajar las tintas, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Estamos en el tiempo de la resurrección de Jesús. Es evidente que Jesús ha resucitado. No, hermanos, la resurrección de Jesús nunca es una evidencia. Es un acto de fe. El texto sagrado que habla de los 11 dice dos cosas. La primera, que se postraron ante. No se puede acceder a Jesús sino a través de la postración, de la prosquínesis, de la adoración. Si la asamblea se junta en la Santa Misa es ante todo para adorar a Dios,
para postrarse ante Él, para confesarle como el todo santo y el único santo. La costumbre milenaria de construir las iglesias mirando al oriente para que la luz del amanecer sea la que nos ilumine, viene de esto. Dios es la luz de nuestra vida. Adoremos a Cristo el sol que viene de lo alto. Y hay una segunda observación que nos deja estupefactos, pero algunos dudaron. Estamos hablando de los 11, de los apóstoles escogidos por Jesús. Para adorar a Jesús tenemos que pasar un muro infranqueable, que es el muro de nuestra razón, donde está la duda. Tenemos que obsequiar a Dios con este acto supremo de confianza y de abandono, y cuando damos ese salto a lo infinito, olvidándonos de nosotros mismos, negándonos a nosotros mismos, como dice el Santo Evangelio, entonces se presenta la fe luminosa, la fe razonable, pero solo entregando la propia razón. La Iglesia, por los siglos de los siglos, ha de tener la cruel amenaza de esta duda. ¿Será verdad tanta maravilla? A lo mejor sacudimos nosotros nuestras dudas hablando de los problemas sociales, que son los que pertenecen al hombre. No, hermanos, esto es un engaño. La cuestión humana por excelencia es Dios. Termina pues el Evangelio, según San Mateo, con una explosión de gloria radiante. Jesús, el que pasó por la tierra, hombre entre los hombres, juzgado y rechazado, sentenciado en un patíbulo, es el Rey y el centro de la creación. Se me ha dado poder, todo poder, en el cielo y en la tierra. Y Jesús quiere ejercer este poder. Y con un gesto divino nos dice a sus discípulos que hagamos discípulos a todos los pueblos, que los bauticemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es demasiado serio. No es un consejo, no es una reflexión, una insinuación para entrar en diálogo con los pueblos. Es mucho más. Si damos a las palabras su significado propio. Es el imperativo que entrega Jesús a su comunidad como última palabra y testamento de su vida y del misterio de la encarnación. El hombre ha nacido, ha sido lanzado al mundo para vivir en comunión con el misterio de Dios. Y esta es la última palabra que Dios nos confía. Esta es la razón de ser de la Iglesia en medio del mundo. Descubrir y anunciar la comunión con Dios e invitar a todos los hombres a ser partícipes de esta comunión. ¿Quién es Dios? ¿Quién es realmente Dios? Es la pregunta más personal que cada ser humano lleva dentro de sí. Y la respuesta que brindamos, habiéndole conocido, es esta. Dios es lo más concreto que existe, lo más mío de mí mismo. Dios es historia, experiencia y futuro. En las últimas homilías, la Ascensión, Pentecostés, hemos ido desgranando estos pensamientos. Dios es cercanía y compañía. Yo vivo con Dios. Un Dios que no pueda ser visto y experimentado es un Dios fantasma, ausente, no me interesa. La historia de Dios con el hombre ha sido siempre así, una historia de experiencia de amor. Hemos escuchado a Moisés interrogando al pueblo en vísperas de entrar en la tierra prometida, en este texto famoso del libro del Deuteronomio, en el
capítulo 4. Pregunta. ¿Escuchó algún pueblo como tú has escuchado la voz de Dios hablando desde el fuego y has sobrevivido? ¿Intentó jamás algún Dios venir a escogerse una nación entre las otras mediante pruebas, signos, prodigios y guerra, con mano fuerte y brazo poderoso, con terribles portentos, como todo lo que hizo el Señor vuestro Dios con vosotros en Egipto, ante vuestros ojos? Dios es experiencia de amor. Dios fue para Israel historia y experiencia. Historia que se puede contar. Dios es historia. La revelación bíblica es historia. La verdad central, el eje, el hilo conductor de la Biblia es esto, que Dios está presente en el mundo y en la historia del hombre. Pero la experiencia de aquel pueblo fue una experiencia inicial que se culminó con la venida de Jesús y la entrega del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios también es experiencia. Repetiré. Si no hay experiencia de Dios, no hay Dios. No hay Espíritu de Dios. Nos ha dicho San Pablo en la lectura de hoy: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos, en el que clamamos: Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos de Dios, coherederos con Cristo. De modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Hermanos, esto es la Trinidad, el Dios de la historia, el Dios con nosotros, el Dios de nuestra intimidad, el Dios de nuestra esperanza, el Dios de nuestro corazón. Antes de terminar esta homilía, una palabra propia de esta circunstancia. Hoy es el día de la vida contemplativa. En la Iglesia ha habido y hay muchos hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que han comprendido que el sentido de su vida es concentrar actividad, fuerzas y misión en esto, en vivir para adorar a Dios, en proclamar a Dios, en orar a Dios y desde ahí vivir su misión humana en el corazón del mundo, llevando día y noche a los hombres a Dios por medio de la oración y de la propia inmolación. Pidamos al Señor que arda muy viva en la Iglesia esta vocación. Y ahora, para terminar, hermanos, mirando a este Dios de mi intimidad y al Dios de la trascendencia, digamos esa doxología suprema que tiene la Iglesia y que la añade al final de todos los salmos y en tantas ocasiones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.